Al hacer este mensaje me sentía un poco nervioso, porque se sienten nervios. ¿Ustedes creen que estar cantando también se sienten nervios? Pero sabemos que el Señor siempre nos da esa fortaleza de poder servirle, de poder llevar la palabra, de poder adorarle. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, yo me puse a pensar, el Señor siempre, cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, el Señor lo que hace es capacitarnos a cada uno de nosotros para poder llevar el mensaje de la palabra, para poder adorarle, para ayudarle a esa persona que lo necesita. Hay mucha gente que necesita saber de Dios y por eso estamos acá nosotros. Nosotros somos creyentes, nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido apartados por Dios para la obra de Él. Amén. Y por eso esta tarde yo vengo a ustedes y quería hablarles de un tema muy especial. El tema que yo les voy a decir esta tarde se llama Equipados para crecer. Y como así, vámonos a ir a Efesios 4, del versículo 11 al 13. Si todos pueden buscar en su Biblia, si trajeron la Biblia, como dice el pastor, ¿han traído la reina? Amén. Cuando tengan todos el versículo de Efesios 4, del 11 al 13, digan un amén. La palabra del Señor dice en Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso nos habla el día de hoy la palabra de Efesios. Y yo les tengo una pregunta a ustedes el día de hoy y quiero que se la respondan. ¿Tú sabes por qué Dios nos ha llamado a todos, digo a todos y nos incluimos todos, a equiparnos para tener un crecimiento espiritual? Esa es la pregunta que yo les dejo a ustedes esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque tengo este privilegio de llevar este mensaje. Sé tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, para que salgamos de aquí con fuerza, con ánimo, Señor, de llevar ese mensaje, esa palabra de aliento, Señor, a esa persona que lo necesita. Tú has establecido todo, Señor, para que nosotros podamos edificar tu cuerpo, Señor, y que todo lo que tú nos das, Señor, sea para el reino, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje que llevamos hoy esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros venimos al camino del Dios, nuestras vidas cambian por completo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, a través de Él nosotros recibimos dones espirituales. ¿Cuántos lo creen que hemos recibido dones espirituales? Hay unos sirven en el ministerio de alabanza, hay otros predican, hay otros que sirven de maestros con los jóvenes, hay otros con maestros con adultos, las damas también tienen sus maestras. Entonces todo eso son dones espirituales que el Señor nos está dando a través del Espíritu Santo. Entonces, a través de los dones del ministerio que Cristo da a cada uno de nosotros como creyentes, estamos siendo equipados para servir, unidos en una sola fe y llamados a alcanzar una madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos en el camino del Señor, no quiere decir que de inmediato nosotros vamos a entender ciertas cosas, sino que tenemos que ir creciendo poco a poco, como un niño cuando nace. ¿Qué hace el niño de primero? Empieza a gatear, ¿verdad? Y así estamos nosotros cuando entramos en el camino del Señor. Empezamos gateando, empezamos tocando cosas, viendo que esto, viendo que los otros. Pero están nuestros padres y nuestras madres que nos van enseñando poco a poco. Entonces, eso es un crecimiento en la vida natural. Y un crecimiento espiritual viene siendo casi igual. Lo único que tenemos líderes, maestros que nos enseñan a ir desarrollando lo que realmente nosotros venimos a hacer al reino del Dios,
a servirle. Cristo ha dado ministerios específicos en la iglesia con el propósito de capacitar a los creyentes. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo y guiarnos hacia una vida madura en unidad conforme a su carácter. ¿Cuántos quieren llegar a formar ese carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros? Yo deseo formar ese carácter y por eso estoy día a día constante. No es fácil porque a veces cometemos errores, pero vamos poco a poco aprendiendo de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso esta tarde yo les traigo 3 puntos específicos para que podamos equiparnos y crecer espiritualmente en la vida del Señor. El primero, Cristo establece los ministerios. Creo que está en la pantalla, ustedes lo pueden ver. Y esto hace referencia en el versículo 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No quiere decir de que la iglesia, los ministerios que están actualmente en la iglesia, lo formó una persona o un pastor o alguien. No, el Señor constituyó estos ministerios tiempo atrás. Y Pablo lo escribía a la iglesia de Efesios cuando él estaba en la cárcel en Roma. Pablo les indicaba que Cristo, que Dios había constituido los ministerios para el reino, para edificar su cuerpo. Y constituyó apóstoles. No fue una persona, como le digo, no fue una persona lo que lo estaba constituyendo, sino que fue Dios. ¿Por qué? Porque fue una decisión soberana de Cristo, porque solo Él lo podía hacer. Amén. No lo podía hacer otra persona, sino que Cristo. Y déjeme decirle algunos datos que veíamos sobre los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de quiénes eran los apóstoles en ese tiempo? Pues déjeme decirle que el término apóstol para esos tiempos se aplicaba a los 12 discípulos de Jesús, incluyendo a Matías, que fue reemplazado por Judas, y más adelante Pablo, ¿verdad?, que es el que escribió esta carta a los Efesios. Los profetas, ¿quiénes eran los profetas en ese tiempo? Eran hombres con una misión especial, al igual que los apóstoles, que ayudaban a la iglesia a mantener alineada la misión divina, la misión que Dios quería. Entre ellos tenemos a Moisés, que fue un profeta, Elías, Eliseo y Samuel. Ellos también tuvieron que equiparse para ciertas cosas. Todos sabemos lo que hizo Moisés para sacar al pueblo de Israel. Entonces, todos ellos también tuvieron ese entrenamiento que Dios les iba dando día a día para poder servir a nuestro Dios y poder sacar al pueblo de Israel de donde estaba. Tenemos a los evangelistas. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar algún evangelista de la Biblia? Los evangelistas eran hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a los creyentes, y entre ellos tenemos a los 4 principales, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por último tenían a los pastores y maestros. Estos eran un solo ministerio, el cual su función general era una función en conjunto, ya que ambos ayudaban a la enseñanza, a la capacitación y a promover la madurez espiritual del creyente. O sea, que ellos eran los que llevaban esa semillita a esa persona que aún no creía, y les enseñaban qué eran las escrituras, cuál era el propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día, nosotros en la iglesia somos muy bendecidos porque tenemos maestros que enseñan, maestros que le enseñan a niños desde pequeños, desde 1 año hasta 4 años. Tenemos otros maestros que le enseñan a menores de 5 a 11 años. Tenemos que le enseñan maestros a jóvenes, adultos, incluso a nosotros, que a veces por circunstancias de la vida no entramos en el camino del Señor
pequeños, sino que entramos ya mayorcitos, ¿verdad? Y tenemos nuestros maestros y eso es una bendición para nosotros. ¿Y por qué les digo que es una bendición? Porque siempre hay una persona que cuando está en el camino del Señor y a esa persona le llegó ese don de poder servirle, de poder enseñarle a esa persona, está sirviendo al reino. Así que si usted tiene ese don de servirle, ese don de enseñanza, yo le invito a usted a que sírvale en el reino del Señor, enseñándole la palabra. Eso es en el primer punto que tenemos el día de hoy, que era Cristo establece los ministerios. El segundo punto que nosotros tenemos es Cristo define el propósito. Cristo definió los ministerios, pero también hay un propósito. No solo es que Cristo va a definir los ministerios y ahí lo dejamos, no. Cristo es perfecto, Dios es perfecto y tiene un propósito para cada una de las cosas. ¿Y por qué los perfecciona? Porque quiere perfeccionar a los santos. ¿Quiénes somos los santos? ¿Quiénes somos los santos? Los santos somos los que hemos creído en el Señor. Somos todos nosotros que hemos creído al Señor, por eso nos llaman santos. ¿Y por qué nos llaman santos? Porque somos apartados y somos consagrados por Dios para su reino. No vaya a cometer el error de poner su foto y decir, ahí está el santo en la casa. No, somos santos porque somos apartados, porque el Señor Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Amén. Por eso somos santos. Y Él nos perfecciona, y nos perfecciona por ciertos propósitos. Nos implica llevar al cristiano del pecado a la obediencia. Después de haber sido limpiados de nuestros pecados, tenemos que obedecer al Señor. No tenemos que quedarnos ahí de que hemos recibido al Señor y ya soy santo, ya puedo hacer, ya tengo a Dios en mi vida. No, de eso no se trata. Se trata de ir creciendo espiritualmente. El hecho de que hemos recibido al Señor no quiere decir de que ya estamos completos. No, es un proceso y vamos a empezar ese proceso. Entonces, para eso necesitamos capacitarnos y crecer espiritualmente. Como les digo, santos son todos los que creemos en Jesucristo porque hemos sido apartados y consagrados para su reino. El versículo 12 lo mismo lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. No solo es para la iglesia, no solo es para cierto grupo, sino que es para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio es el servicio espiritual requerido de todo cristiano y no solo de los líderes de la iglesia, es para todos nosotros. Por eso también, si nos podemos ir a 1 Corintios 15:58, y cuando lo tengan, dicen amén. 1 Corintios 15:58. Nos dice, creo que sale en la pantalla también. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos habla claramente la palabra que el trabajo que nosotros hacemos en el reino del Señor no es en vano. Todo lo que hacemos en el reino del Señor tiene su recompensa. Y creo que los que estamos acá hemos recibido esa recompensa más de alguna vez. Sirviéndole al Señor y en el camino del Señor hemos recibido muchas bendiciones. Yo puedo hablar de las recompensas y las bendiciones que he recibido. Cada uno tiene esas recompensas que ha recibido el Señor. Y no solo eso, va a seguir recibiendo más si sigue en el camino del Señor y se sigue edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. También la edificación del cuerpo de Cristo, dice, nos nutre y nos desarrolla espiritualmente en la iglesia. Amén. Podemos irnos a Hechos 20:32 y ahí nos habla también sobre
la edificación del cuerpo de Cristo y cómo nos nutre espiritualmente. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cuando nosotros edificamos el cuerpo de Cristo, nos vamos desarrollando espiritualmente y vamos entendiendo lo que las Escrituras nos quieren ir diciendo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que la Biblia habla de que Cristo constituyó los ministerios? En la palabra, siempre en Efesios 4, más arriba, en el versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que hemos recibido dones de parte del Señor, pero también hemos recibido su gracia. Y gracias a eso nosotros podemos llevar esa enseñanza a esa persona, esa gracia que Cristo nos ha dado para esa persona que lo necesita. Y dice el número 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, si ustedes ven, Cristo nos da su gracia, pero también Él descendió a lo más profundo para luego subir y darnos esos dones y esa gracia que Él nos da siempre. Como tercer punto tenemos, Cristo establece una meta. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes con respecto a la constitución de los ministerios, porque hay una meta y yo quisiera llegar a esa meta. ¿Cuántos de aquí quieren llegar a esa meta de conocer a Cristo, de estar con Él, de estar enfrente y decirle: Señor, aquí estoy y gracias por enseñarme lo que tú me mandaste a hacer? Cristo establece una meta, y hasta que todos lleguemos, porque todos vamos a llegar a la unidad en la fe, que eso nos dice Pablo, que tenemos que llegar a una unidad en la fe, a tener una enseñanza cristiana basada en toda la doctrina y el contenido completo del Evangelio, en una doctrina sana. Hay que tener mucho cuidado en los tiempos de ahora, porque a veces hay doctrinas que no son sanas, hay doctrinas que no nos enseñan lo que realmente nos dice la palabra del Señor. No quisiera decirles que yo soy perfecto, porque no lo soy, pero estoy aprendiendo y me estoy formando espiritualmente. Tenemos más de 2 años y medio en nuestro curso, y créame, yo que soy una persona, confieso que me cuesta un poco agarrar un libro y leer, pero estoy aprendiendo bastante. Y he aprendido muchísimas cosas que yo me quedo, wow, si yo esto lo hubiera aprendido desde pequeño, hubiera tenido la costumbre de ir leyendo, de capacitarme, otra cosa sería. Pero el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. El Señor no se queda con nada. El Señor sabe desde el principio cómo vamos a ir creciendo hasta que nosotros muramos y lleguemos a los pies de Él. Amén. Un conocimiento profundo por medio de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia de los mandamientos. Aquí nos habla claro que el conocimiento
uno de los conocimientos profundos es la oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí ora por su hermano de la iglesia? ¿Cuántos de los de aquí dicen, vamos a orar? Yo te veo mal, hermano, vamos a orar. A mí me encantó que en el grupo de conexión que tenemos los chavos rucos, que estamos en el segundo, en el de 45 a 60, esos son los chavos rucos. Ya tengo 46 años, hermano, ya voy pateando los 50, no se preocupen. Pero me gusta porque hemos establecido una hermandad muy bonita y estamos aplicando esto, la oración constante, el estudio de la palabra, que créanme, yo realmente me he quedado sorprendido de algunos hermanos que están en ese grupo, que anteriormente les daba miedo el hablar de la palabra del Señor y que hoy en día han aprendido bastante, y eso nadie más lo puede hacer que el Señor Jesús. Nadie más que Él lo puede hacer. Y por eso les digo, no hay que tener miedo. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado poder y dominio propio para poder llevar esto. A veces uno dice, no sé si voy a encajar en este ministerio. No sé si voy a encajar, poder dar una clase. Yo a veces he dicho ese tipo de cosas y lo he mencionado y he dicho al principio, no creo que sea capaz de hacer esto. La primera vez que yo vine a predicar acá, el pastor, voy a poner un paréntesis, el pastor me dijo, Alejandro, vas a predicar este mensaje. Fue la primera tarea que hicimos en el curso. Y yo le dije, pastor, pero es que me da miedo, me da miedo, o sea, me da temor. ¿Y cómo te va a dar temor? Me dice, si estás alabando al Señor, estás enfrente. No es lo mismo. Pero sí, hemos aprendido un montón y yo he aprendido un montón. Entonces, usted, hermano, no se sienta temeroso de poder servir al Señor. El Señor tiene el control de todo. El Señor le da la capacidad, el Señor le ayuda a darles esas herramientas que usted va necesitando día a día para poder llevar lo que el Señor quiere en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. El Señor no se queda con nada. Más bien, el Señor lo va a recompensar a usted, hermano, de lo que está haciendo en la vida de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El Señor no se queda con nada. El Señor lo va a bendecir día a día cuando usted le esté sirviendo al Señor. Así que, hermano, esta tarde yo le animo, si usted no está sirviendo, a que lo haga. A que lo haga. Aquí tenemos muchos ministerios. Está el ministerio de Ujieres, que líder allá está el Ujier Supremo. Hay muchos ministerios. Está el ministerio de maestros, que necesitamos bastantes maestros para poder enseñar. También está el ministerio de alabanza. El que quiera tocar o cantar, bienvenido sea. No somos eternos. Como les digo, ya vamos pateando los 50, entonces tiene que haber relevos. Y así en todos los ministerios tiene que haber un relevo. Y lo importante es que la iglesia no solo es, ok, te voy a colocar en un ministerio. No, la iglesia te instruye primero para poder servir. Y por eso nosotros tenemos ciertos cursos que nos ayudan a capacitarnos para luego ver dónde encajamos nosotros. Y uno de esos cursos es donde encajo yo. Ese es un ministerio poderoso porque te capacita bajo la palabra de Dios, donde tú puedes seguir encajando tu servicio al Señor. Y muchos de los que estamos acá, a veces nos cuesta porque decimos, son 5 domingos, 5 clases, pero déjeme decirle algo. De esos 5 domingos, ya solo es uno. Más profundo, más analítico, y usted puede pasar a ese curso y saber en qué ministerio usted puede ir encajando. Así que yo les animo a ustedes a que sirvan al Señor y busquen la manera de poder servir en su reino.
Y por último, con respecto a este punto, Cristo establece una meta. ¿Por qué la establece? Porque tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo, Cristo Jesús. Y si nos vamos a Romanos 8:29, Romanos 8:29, nos dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y también 2 de Corintios nos habla y nos dice en 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, estos son los 3 pasos fundamentales para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual profundo y poder servirle al Señor. El primero era, habíamos dicho que el primero era, Cristo establece los ministerios. Amén. Ya sabemos que Él estableció los ministerios. El segundo era, Cristo define el propósito. Y el tercero era, Cristo establece una meta. En conclusión, yo quisiera decirles que Cristo no estableció ministerios solo para espectadores. A veces nosotros pensamos de que solo venir los domingos a la iglesia está todo arreglado. Eso es ser un espectador. Venir domingo a domingo cada 7 días, eso es ser un espectador. Creo que los que estamos acá no queremos eso, ser solo espectadores. Porque si somos solo espectadores lo podemos hacer de nuestra casa. Hoy tenemos la ventaja que tenemos la tecnología en nuestras manos y podemos verlo a través de una pantalla. Pero el Señor lo que nos manda a ser no solo espectadores, sino que a servirle a Él. Sino para ser discípulos, que es lo que Él nos ha mandado a hacer. Nos dio herramientas para equiparnos y tener un crecimiento espiritual pleno para todos. Nuestra meta como iglesia es capacitarnos profundamente en el estudio de la palabra. Como lo decía anteriormente, la iglesia nos está capacitando día a día a través de la palabra de Dios. Gracias a esos cursos, a esos grupos de conexión que tenemos, nos instruimos domingo tras domingo con la palabra del Señor, con buenos mensajes, con buenos temas. Y es el Señor a través de un maestro, a través de una maestra, dando esa palabra a esa persona. Entramos profundamente en el estudio de la palabra. También tenemos que entrar profundamente en la obediencia. No solo es de venir a escuchar los domingos la predicación del domingo, y no, tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sobre todo ser semejantes a Cristo Jesús. Que nuestra vida refleje lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que refleje el amor de Dios a través de lo que nosotros hacemos. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Reflejar el amor de Cristo a los hermanos. Reflejar el amor de Cristo el día a día. No solo en la iglesia, en tu casa, en el trabajo. Donde tú andes, tienes que reflejar el amor de Cristo. Y para ir finalizando, yo quisiera darles unas aplicaciones de vida para que podamos entender un poquito realmente cuál es el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos. La primera es reconocer que todos tenemos una función en la iglesia. Dios equipa a cada creyente de manera diferente. Como les dije anteriormente,
No necesariamente tú vas a predicar, tú vas a cantar. Hay muchos ministerios, como les decía, está el ministerio de mujeres, está un ministerio muy importante que es el ministerio del café. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo quisiera estar en ese ministerio todos los domingos. Está el ministerio para los niños, está el ministerio de los maestros, está el ministerio de los varones. ¿Varones? Amén. Está el ministerio de las damas. Todo eso, tenemos que reconocer que todos tenemos una función específica en la iglesia, que cada creyente piensa diferente, pero todos tenemos una función, y es aportar al cuerpo de Cristo. Buscar un crecimiento espiritual constante. El propósito no es quedarse como un creyente espectador, como lo había repetido, o que solo el domingo vengo a la iglesia y nos vemos dentro de 7 días en la iglesia, sino ser un creyente constante, que desea crecer en fe y conocer más de la palabra del Señor. Tercero, trabajar para la unidad de la iglesia. Efesios 4 nos habla de una misma fe y un mismo cuerpo. Debemos de evitar divisiones en la iglesia, malos entendidos o rivalidades entre hermanos. Debemos promover el amor y la unión entre hermanos. Las divisiones las pone el enemigo, los malos entendidos las pone el enemigo y las divisiones. Pero el Señor ponemos lo más importante, el amor. Y como hermanos tenemos que amarnos los unos a los otros. A veces no sabemos al hermano qué le puede suceder. Nosotros en el ministerio nos pueden ver aquí adorando, pero tenemos cosas que a veces nos quitan la adoración. Pero nosotros como hermanos oramos y le pedimos al Señor que nos guarde en todo tiempo. Así muchos de ustedes tienen ciertas dificultades y a veces por temor o porque el qué dirán, no le dicen al hermano: hermano, yo necesito oración para mí, necesito hablar de esto, me siento cargado. Y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo. No solo con el amigo que me llevo bien, o con mi brother, con este, porque solo con él paso en la silla, me siento a la par. No. Por eso les digo, los grupos de conexión son bien importantes, porque ahí nos damos cuenta las necesidades de cada hermano y podemos orar por esas necesidades. Cuarto, servir para edificar a otros. Los dones que Dios nos ha dado no son para exaltarnos a nosotros mismos. Eso es muy importante. El don que te dio Dios no es para exaltarte a ti mismo. Es para usarlo y fortalecer a todo creyente y ayudar a quienes necesitan ánimo y dirección. Si Dios le ha dado ese don, tiene que dárselo a esa persona que lo necesita, ayudar a esa persona que lo necesita. El maestro no solo se va a quedar con la sabiduría de poder aprender la palabra, la tiene que dar. La tiene que dar ese hermano. Nosotros no vamos a venir aquí solo a cantar porque vamos a cantar y ya estuvo, no. Queremos adorar al Señor juntos. El pastor hace una labor muy importante domingo tras domingo, llevando la palabra y enseñándola y edificarnos a cada uno de nosotros.
¿Cuántos han sido edificados por la palabra que el pastor lleva domingo a domingo? ¿Cuántos han sido tocados? ¿Cuántos han sido instruidos en esa palabra? A veces venimos cargados y la palabra nos pone tranquilidad en nuestros corazones. A veces tenemos un problema grandísimo y el pastor habla de eso y nos da consuelo y paz en nuestro corazón. Él no se está exaltando él mismo, sino que está compartiendo lo que el Señor le ha dado. Y eso debemos hacer nosotros también. Y por último, parecernos más a Cristo. Algunos dirán, es difícil, porque parecerse a Cristo, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, muchos dirán, es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso el Señor nos da herramientas para ir creciendo espiritualmente y semejarnos a nuestro Señor Jesucristo. La meta final no solo es tener conocimiento bíblico de la palabra, sino reflejar el carácter que Jesús en nuestra manera, que Jesús nos da, en nuestra manera de hablar. Tenemos que reflejar el carácter de Dios en nuestra manera de hablar al hermano, en la manera de servirle al hermano, y reflejar sobre todo el carácter de Jesús en la manera de amar. Así que, hermanos, esta tarde yo quisiera invitarlos a que se pongan de pie y podamos orar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a no ser espectador, a que lo que tú no me das, a lo que tú me has dado, a ese don que tú me has dado, podamos ponerlo en práctica y poder servirlo. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, el altar está abierto. Y tú quieres hacer un compromiso con Dios, el altar está abierto. Y decirle: Señor, aquí estoy. El don que tú me has dado, lo pongo a disposición de tu iglesia, de tu reino. El don que tú me has dado, lo pongo a disposición del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor amado, hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos, reconociendo que tú eres quien establece y capacita a cada uno de nosotros dentro de tu iglesia. Gracias porque tú has dado dones, Señor, ministerios y llamados específicos para edificar tu cuerpo. Padre, ayúdanos a entender el propósito de lo que has puesto en nosotros. Danos humildad para aprender, disposición para servir y un corazón dispuesto para ser perfeccionado conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos unas en un mismo sentir y en una misma fe y en el conocimiento profundo de tu Hijo. Que no vivamos divididos, Señor, sino creciendo juntos como un solo cuerpo, reflejando tu amor y tu verdad. Llévanos a la madurez espiritual, que avancemos a la plenitud que hay en Cristo Jesús. Forma en nosotros el carácter de Jesús y usa nuestras vidas para edificar a otros, para fortalecer la iglesia y para glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén y amén.